El vínculo de la mente. Una de las cosas que más creó Dios, y creo que dentro del cuerpo, lo más impresionante y fabuloso, todo el cuerpo es perfecto, pero una de las cosas más impresionantes que hasta el día de hoy ni los neurólogos ni neurociencia alcanzan a entender, cómo cosas tan pequeñas como neuronas, que son 100.000 millones de neuronas en el cerebro, cómo pueden haber 100.000 millones de neuronas que se comunica una neurona con otra, de ahí viene la sinapsis, de ahí está todo relacionado al mundo espiritual, al mundo real, y aún así no se alcanza a entender la totalidad, cómo actúa el cerebro, ya que hay muchas cosas el cual no se han dado ni aún en la neurología ni en neurociencia el poder entenderlo. Vínculos de la mente. Por eso es que es importante conocer cómo funcionan estas áreas. Dios nos entregó armadura. Dentro de esa armadura es importante usarla bien. Ahí entra Efesios 6:12. Ahora, cuando hablamos sobre el vínculo de la mente, es importante entender en que existen muchos ataques y todos, absolutamente todos los primeros ataques que vamos a tener van a ser en las emociones. Absolutamente todo. Todo ataque que hace el enemigo lo va a hacer en la mente, en los sentidos. Esa palabra vínculos viene del hebreo, ahí está el numeral 4568 según el diccionario Strong, que es la palabra masoret. Cuando una persona está en un masoret, es difícil de salir. ¿Por qué? Porque está, como dice el texto ahí, que es lo que es un vínculo, que es una prisión. Es aprisionar, es arrestar, es atar, es una cárcel, es una persona que está cautivo, está ligado a un espíritu, está hasta obligado. Pasa a ser un espíritu que las personas están presos y pasan a estar reprimidos. Mire qué importante todo esto, porque no es lo mismo una transferencia de espíritu y un vínculo. Son cosas muy aparte. ¿Qué sería la transferencia de espíritu? La transferencia de espíritu es el espíritu que entró. Es una opresión. Opresión es un ataque de afuera hacia adentro. Ese ataque es una opresión. Es una transferencia de espíritu. Lo que el enemigo quiere hacer es una transferencia de espíritu, de que colocar un espíritu para que entre en la persona. Ahora, cuando ya entró una transferencia de espíritu, cualquiera sea la transferencia de espíritu, si esa transferencia no es quitada, no es ministrada, se va a transformar en un masoret, es una prisión. Eso significa que nosotros podemos estar orando, hasta podemos orar, podemos ayunar, podemos buscar el rostro de Dios, pero vamos a estar en una cárcel, porque vínculos tienen que ver con un encarcelamiento. Y ahí entran los ministros de liberación, los que manejan bastante el tema. Por eso es que es importante conocer, porque el conocer nos va a ayudar mucho a entender estos planos espiritual y saber que necesitamos quitar todo vínculo que estamos viendo hoy a través de la palabra. Cuando se está en una cárcel, es difícil de salir, porque es una cárcel. A menos que venga alguien y tenga las llaves para sacarte. Se fija que es muy diferente a una transferencia. En una transferencia tú puedes salir. En una transferencia tú oras y se puede quitar. Cualquier sea el ataque de una transferencia que quiera entrar, tú tienes la autoridad y ese espíritu se va a ir. Pero cuando hablamos sobre un vínculo, ya la persona está en un cautiverio. Ya la persona está en una cárcel, vínculo, masoret. En Efesios 4:23 claramente nos dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser renovados en nuestra mente todos los días. Porque todos los días vamos a tener algún ataque. Todos los días. Espiritual, con alguien de la familia, en emociones, con enfermedades, con pecados, todos los días. Vamos a vivir
una confrontación. Por eso es que es importante renovar el espíritu de vuestra mente. Esa palabra, cuando dice el espíritu de vuestra mente, tiene que ver con una influencia. La mente tiene un espíritu, por eso dice renovaos en el espíritu. No dice renueva el cerebro. Cambia tu cerebro. Nunca jamás está diciendo eso. Está diciendo renueva el espíritu que entró en el cerebro o que entró en la mente. Es el espíritu. Porque todo entra por el espíritu. Entonces, eso es lo que quiere decir Efesios. Renovaos en el espíritu. Cambia el espíritu. Quita el espíritu y coloca el Espíritu Santo de Dios. No está hablando del cerebro. Ahora, Isaías 11, verso 2 nos dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto son espíritus. Son los 7 espíritus, o hay 7 espíritus, los espíritus del Señor. Todo esto están sobre nuestras vidas. Reposará sobre él. Son espíritus, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y espíritu de Jehová. Todos estos son espíritus. Son los 7 espíritus, contando la fortaleza, que la fortaleza también es parte de un espíritu. Entonces, cada día nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pedirle al Señor que venga su espíritu. Ahora, importante también porque siempre hablamos de espíritu. Recuerde que tenemos, para que se pueda entender, está el espíritu del hombre. Eso es el Ruach. Recuerden que en Génesis capítulo 3 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero todavía no era un ser viviente. Fue un ser viviente hasta cuando Dios sopló en la nariz del hombre y se transformó en un ser viviente, pero sopló en el espíritu de él. ¿Qué es el espíritu entonces? El aliento de vida. No es lo mismo un espíritu que dentro o el Espíritu Santo. Son 3 espíritus. Analicémoslo bien. Mire que esto es importante porque muchas veces no le tomamos mucha atención a esto, pero como estamos hablando de que todo espíritu va a entrar hacia el espíritu primero, primeramente tenemos que analizar que nosotros somos un espíritu de vida, ¿cierto? Ese es el Ruach. El Ruach es el aliento de vida. Todos tenemos aliento de vida, espíritu de vida. Si no tuviéramos el Ruach, el soplo de Dios, estaríamos muertos. Porque ya no está el soplo de vida. Como está el soplo de vida, ese es un espíritu. Se llama el espíritu de vida o aliento de vida o el Ruach. ¿Se entiende? Ese es un espíritu. 2, puede entrar cualquier espíritu. Ya no estamos hablando del espíritu de vida. Ahora estamos hablando que entra cualquier espíritu. Un espíritu de amargura, un espíritu de opresión, un espíritu de pecado, un espíritu de mentira, un espíritu de chisme, un espíritu de murmuración, de ira, cualquiera sea espíritu genérico o como le llame. Esos son espíritus que entran en el ser tripartito. ¿Cuál es el ser tripartito? Lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser tripartito. Y luego tenemos el Espíritu Santo. El que entra en nosotros se le llama el Paracleto, el que nos da la fuerza, el que nos ayuda, el que nos guía y el que nos convence de pecado. Es importante todo esto porque es importante entender que el Espíritu, mire qué interesante que el Espíritu, que es el primero, es el único. Hay 3 tipos de espíritu. 3 tipos de espíritu. Uno, el que ya tenemos, lo voy a repetir de nuevo para que lo entendamos bien. Uno es el espíritu de vida, porque si no estaríamos muertos. Ese es el aliento de vida, el soplo de Dios, el espíritu de vida. 2, puede entrar cualquier espíritu.
negativo o positivo también. Y 3, el Espíritu Santo. Entonces ya vemos que tenemos 3 espíritus dentro del ser tripartito. Y aquí vemos en Isaías 11:2 que el Señor dice que reposará sobre él 7 cosas, que son el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. 7 cosas importantes. Ahora, dentro de la escritura de Efesios, recuerde que decía: y renovaos. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Recuerde que no dice renueva el cerebro. La mente tiene un espíritu, por eso dice renueva el espíritu. Ahí porque entró un espíritu, puede ser un espíritu negativo y tienes que renovarlo. Ese espíritu que entró para dañar la mente. Y dice renovar o renovaos. Renovar es la palabra del griego ananeo, que significa renovar o reformar. Esa palabra recuerde que lo hemos enseñado en otras clases, que cada vez que salga el prefijo re, significa un prefijo de volver al diseño original. Cuando dice renovar, antes significa que estaba renovado, pero vino algo y lo movió de su lugar. Ahora tiene que ser, nuevamente tiene que ser renovado. Es lo mismo que la palabra reformar. Prefijo volver también al diseño original. Si dice reformar, quiere decir que antes estaba formado, pero algo pasó, algo entró, algún espíritu, e hizo que hubiera un descuido, un descontrol. Entonces hay que volver a reformar. Ese es cada vez que aparece el prefijo re. Es como redimir. Prefijo de volver al diseño original. Todos estos prefijos nos ayudan más a entender en que el Señor dice renovar, reformar, porque antes estaba formado, estaba bien, pero algo pasó en el caminar, que vino un espíritu entró en la persona y luego a la persona le cuesta avanzar, le cuesta seguir, le cuesta poder buscar de Dios. Ahí está la lucha constante que tenemos nosotros cada día en el ser tripartito. ¿Qué hay que hacer? Decirle: Señor, renueva mi espíritu. Sácate espíritu negativo. Quítate espíritu de soledad, de amargura. Quítate espíritu de tristeza. Quítate espíritu de desaliento. Quítate espíritu de mentira. Quítate espíritu de chisme. Cualquiera sea el espíritu que te haga daño al ser tripartito, a tu mente, tienes que decirle al Señor: Señor, renuévame. Renuévame. Reforma, Señor. Quiero volver al diseño original. En el diccionario expositivo BEAN, la palabra ananeo, que es renovar, dice que es renovar o hacer joven. Neos es nuevo y reciente. Estamos viendo la palabra ananeo. Ananeo, la palabra de neo, que estamos del griego, significa nuevo o reciente. Estos términos nos ayudan mucho, porque si hay una área en tu vida al cual te está costando avanzar, en cualquier área, no solamente de pecado, puede ser una amargura, una tristeza, un dolor o algo que estés batallando, tú tienes que decirle: Señor, renuévame. Hay una alabanza que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renovar, cambiar. Y ananeo, que es renovar y hacer joven, o sea, un espíritu joven. No habla de espíritu de edad, sino ese espíritu volverlo a un diseño original activo. El cerebro, recuerde que pueden entrar muchos espíritus.
El cerebro tiene mente consciente, subconsciente e inconsciente. Son las tres mentes que tenemos, que conocemos. La mente consciente es lo que nosotros tenemos consciente de lo que está sucediendo en nuestra vista, lo que vemos, lo que hablamos, lo que estamos dando cuenta, estamos conscientes de esas cosas. La subconsciente son percepciones cuales nosotros podamos recibir o quizás no canalizamos. Por eso es que hay que tener cuidado con la subconsciente. Y la inconsciente tiene que ver con las cámaras de los recuerdos, que es la memoria. Qué importante todo eso. Y conocemos estas tres mentes. Pero al escudriñar nosotros, ver más los términos de mente, existen 17 tipos de mente. Cada uno de estas mentes, después se lo voy a dejar en el PDF, en el libro, para que usted lo tenga, y también va a quedar grabado la clase en el canal de YouTube. Entonces ahí usted va a poder ver las mentes que hay. Alrededor de 17 mentes. Cada una de esas 17 mentes está hablando de un cambio. Siempre conocemos las tres mentes, consciente, subconsciente, inconsciente, pero hay muchas mentes el cual podemos ser atacados. Por eso que el Señor dice renovaos, Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque puede ser cualquiera de estos espíritus que hoy estamos viendo en pantalla, cualquiera puede ser un ataque. Por eso que el enemigo donde más ataca es en la mente. Y cuando hablamos de mente no hablamos de cerebro, hablamos de un espíritu. Renovaos el espíritu de vuestra mente. La mente no es el cerebro, es un espíritu. Por eso es que siempre vamos a ser atacados en algún espíritu. Entonces es importante decirle al Señor que volvamos al diseño original, el prefijo re. Recuerde que el Señor vino a redimirnos. Redimir. Cada vez que aparezca el renovar, reformar, redimir, redireccionarnos. Todo lo que es volver al diseño original. Entonces, como el Señor no vino a redimir, quiere decir prefijo, que es volver al diseño original. ¿Cuál era el diseño original que Dios hizo? Edén. Pero cuando estaba bien Adán y la mujer. Ese era el diseño original. El diseño original no era para que Adán pecara, para que la mujer pecara. No era el diseño original de que el hombre saliera de Edén, sino estuviera dentro de Edén. Por eso es que vamos a volver al diseño original. Comienza Génesis con Edén y termina Apocalipsis, que volveremos a la ciudadanía, al Edén espiritual o al Edén celestial o a la nueva Jerusalén. Vamos a volver nuevamente de lo que el enemigo quitó, vamos a volver nuevamente a ingresar ahí y volveremos al Edén nuevamente espiritual. Mire qué hermoso todo esto. Por eso es que Génesis habla de cielo, Apocalipsis también termina hablando de cielo, porque volveremos a nuestro diseño original. En Lucas capítulo 9, verso 53, dice la escritura: pero no le recibieron porque sabían que habían de ir a Jerusalén. Esto es lo que pasa con la historia de Jacobo y Juan. Y ahí dice, al ver esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Es porque entró un espíritu en Jacobo y en Juan. El Señor anteriormente había hablado, había dicho: yo voy a ir a Jerusalén. Voy a ir y allá me van a apresar o arrestar. Y allá voy a ser crucificado. Pero tengo que ir. Es un deber que tengo que ir. Y mire lo que está haciendo Jacobo y Juan en este caso, porque como no le dejaban ir a Jerusalén, hubo una oposición. Y en esa oposición no le estaban dando el pase o el paso para que ellos fueran a Jerusalén. Y ahí se levanta el gran Jacob, el gran Juan, y dice: ¿quiere que mandemos fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dice, y él volviéndose le respondió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. ¿Se fija que ahí parece un espíritu? Ellos tenían un espíritu impulsivo, y ahí faltaba el Pedro, porque Pedrito también tenía un espíritu impulsivo.
Y el Señor le dice, ustedes no saben qué espíritu soy. Se fija que ahí aparece un espíritu. Al comienzo recuerde que hablé que tenemos tres espíritus. Uno, el espíritu del hombre, el ruach, la vida, el soplo de vida. Dos, puede ser cualquier espíritu que entre. Aquí tenemos un espíritu negativo, un Juan y Jacob que entró. También hay espíritus positivos. Y tres, el Espíritu Santo, que son tres espíritus que están dentro de un ser. Un espíritu de vida, un espíritu positivo o negativo, o el Espíritu Santo. Y aquí en este caso, en Juan y Jacobo, entró un espíritu negativo. Y Jesús le reprendió, le dijo, vosotros no sabéis qué espíritu soy. Claro, por algo se le llamaba los Boanerges. Los Boanerges, que eran los hijos del trueno. Eran terribles. Y muchas veces a nosotros se nos olvida de que tenemos que tener espíritu de sabiduría y nos convertimos en Boanerges. No se nos puede hablar, no se nos puede ministrar, no se nos puede decir nada. Y a veces le echamos la culpa a los demás y no nos damos cuenta que somos nosotros los culpables. Por eso es que es bueno reconocer y decir, Señor, cámbiame. Y estas cosas que vienen, que a veces las personas no pueden avanzar, es porque hay un espíritu que quizá ha entrado por un área emocional. El área emocional es lo que más va a afectar al ser humano para que dentro un espíritu. Por eso es que tenemos que tener cuidado en esto. Toda área emocional va a ser afectado en espíritu. Según el área emocional puede ser afectado tu espíritu porque tienes áreas débiles de heridas, de trauma y problemas emocionales. Y mire qué interesante, le voy a hablar algo profundo también de lo que es guerra espiritual. Coloque mucha atención en esto. Yo no sé si ya vieron el video que publiqué hace poco, que fue el día domingo. Estuve ahí en la tierra de los Anasazi, que eso está aquí a 3 horas y tanto desde Albuquerque, 3 horas más o menos hacia Pueblo Bonito. No es tan bonito así, pero así se llama. Y Pueblo Bonito es un lugar de la tribu Anasazi. Hay alrededor de 574 tribus americanas del 2001. Hay muchas todavía. Entonces deben muchas tribus. Entonces, una de esas tribus de los indios de la tribu americana son los Anasazi. ¿Qué son los tribus Anasazi? Les voy a dar esta enseñanza como testimonio. Que hay lugares que usted no se meta. Escuche. Principalmente si hay áreas emocionales, no se meta a esos lugares. Vea el video, está ahí está en el Facebook, usted ya tiene el canal, está ahí el de los Anasazi. Lo tengo también en mi Facebook, ahí también puse el video de los Anasazi, véalo. Y va a ver todo lo que hacían ahí. Es un lugar muy fuerte, es un lugar muy hostil. Incluso uno que maneja el área de liberación durante mucho tiempo, yo ya he ido 3 veces a ese lugar y siempre siento esos dolores de estómago, dolor de cabeza y todo eso, pero yo sé por los ambientes, pues como uno es más sensible al espíritu que se mueven ahí, se mueven estos espíritus en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí hubo sacrificio. Ahí están los kivá, que son círculos. Hay 32 kivá. En esos 32 kivá hay espíritu, y ahí donde hubieron rituales, y ahí es donde también hay canibalismo. Todo eso lo hicieron estas tribus. Mire qué importante esto. Ahora, son lugares muy fuertes, se llaman lugares hostiles. Yo recomiendo no ir si hay áreas débiles de áreas emocionales. Es más, hay otro video que también los tengo ahí, que lo voy a estar dando en las clases cuando demos vamos a hablar también sobre las indios navajos, los indios hopi, los indios apache, que tienen que ver mucho con el mundo espiritual de brujería y hechicería. Todo eso lo vamos a hablar cuando hablemos de los 3 días de viernes, sábado, domingo, cuando presentemos el libro Alien. Uno de los navajos de 3ª generación dice que hay espíritus que entran principalmente en áreas emocionales, y él dice, el malo, así dice él, el malo entra principalmente en áreas emocionales débiles. Si usted, así dice él, tiene un área emocional débil, sánelo, porque el malo o el maligno
va a entrar. Y aquí estamos hablando de un návajo. No es creyente. Los návagos tienen dioses paganos. Pero él está hablando del espíritu que ellos conocen y al final todos espíritus malos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Sanar nuestra área emocional. Porque al nosotros no sanar un área emocional, y el navajo decía, el maligno. Y ahí usa una palabra que dice la escritura, del maligno. Mire qué interesante todo eso. Por eso es que es importante aprender. Y a la vez también, al aprender, nosotros vamos a poder profundizar más esta área. Dila claro. Dila si tienes mi número de WhatsApp, ahí me escribe y para enviar los materiales, lo que vaya necesitando. Si hay preguntas, también las pueden ir haciendo, eso también se puede hacer. Si hay preguntas, dudas, lo vamos canalizando. Pero mire qué importante todo esto. Porque las áreas débiles, y esto lo he hablado durante muchos años, mucho tiempo vengo enseñando, cuidémonos del área emocional, cuidémonos del misticismo, cuidémonos de la religiosidad, cuidémonos de todo espíritu. Porque todo esto, ok, te voy a colocar el número, porque todos estos espíritus van a producir en una persona que no puedan avanzar. Todo espíritu débil es peligroso. Ese es el número, hija, de mi WhatsApp. Y los que no lo tengan, ahí pueden aprovechar de escribirme para ministrar, para ayudar o para enviar material. Ya tenemos más de 239, creo que 240 libros en guerra espiritual. Hay bastante tema, bastante para ayudar, para enseñar, para ayudarle. Entonces, muchos años vengo enseñando sobre el cuidado que tenemos que tener de la área emocional. Estudié también parte de neurología, entonces manejo bien un poco bastante del cerebro, cómo actúa en la emoción y todo, y el que lo hemos enseñado en muchas clases. Por eso que me llamó mucho la atención cuando este jefe navajo decía, el maligno va a entrar en un área emocional débil, en las emociones, en las heridas y las emociones, el enemigo, y él dice, el maligno coloca distracción, y mire lo que está diciendo alguien que no es ni cristiano ni nada de eso, estamos hablando de un jefe de la tribu de los navajos. El maligno dice, entra porque distrae con un área emocional. ¡Wow! ¿Qué verdad está hablando? Lo que yo he enseñado durante muchos años, lo está hablando una piedra, ¿me entiende? Una piedra está hablando. Y él dice, el maligno entra por un área emocional débil y distrae en esa área emocional débil y entra el maligno. Esto es muy poderoso. Y es lo que yo he venido enseñando durante años, y hay libros, tengo libros de sanidad, de administración, de liberación, muchos libros relacionados a este tema. Y gran parte de los libros siempre son sanarnos. Por eso que a veces nuestros comportamientos son agresivos, o nuestros comportamientos son de tristeza o de amargura, o nuestros comportamientos, o nosotros andamos buscando pelea, o somos los polvoritas. A veces nos convertimos en los Boanerges también, los hijos del trueno. Y a veces somos como la hija del trueno. Nos dicen algo y ya estallamos. Y allá queremos tronar a la hermanita, queremos tronar al esposo, queremos que se vaya para el otro mundo. Así somos. ¿Por qué? Porque hay un área en nuestra emoción que tenemos que sanar. Esto es muy importante, porque hay que cuidarse. Y yo aconsejo en no ir a estos lugares que son hostiles. Esto yo lo hago para poder, el ir a esos lugares, lo hago para dar enseñanza. Ahí mi espíritu puede discernir muchas cosas, y también para conocer culturas, para poder dar a conocer más a fondo lo que hoy estoy enseñando. Pero no aconsejo que personas que tengan problemas emocionales vayan a estos lugares. Ya lo mencioné, un jefe navajo habla lo que yo estoy hablando y enseñando.
¿Por qué? Porque las áreas emocionales son las puertas de entradas al alma. Por eso que aquí tenemos a Jacobo y Juan, hijos de los Boanerges, querían tronarse a Samaria. Así muchas veces nos convertimos. Pero que Dios nos guarde y tenga misericordia. También actúan estos químicos que es dopamina. Porque la dopamina va a atacar al cerebro. O sea, la dopamina no es que sea mala. Todos tenemos dopamina. Pero tiene que estar en un buen nivel. No puede estar más arriba ni más abajo. Al estar arriba, usted va a andar acelerado y va a cometer error y un montón de cosas. Al estar abajo, muy abajo, va a andar decepcionado, va a andar con heridas, con trauma, va a andar desanimado, amargado. Eso es por la dopamina que bajó. Y mire qué interesante esto. Si usted está débil, está sin fuerza, dígale al Señor, Señor, equilibra mi dopamina, porque ahí entró un espíritu en la dopamina. ¿Quiénes entran en esta área emocional? Los espíritus inmundos. Entran los espíritus inmundos, bajan los niveles de dopamina. Ahora, entran porque hay áreas débiles, nada más. Porque en una persona que está buscando de Dios, que no tiene problemas emocionales, jamás va a bajar la dopamina o jamás la va a subir porque está equilibrado. Ahí donde aplica el texto que el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando hay un dominio propio en una persona, entonces en el área emocional, estoy hablando en el área emocional, no va a tener este tipo de problemas. Y tampoco va a tener problemas en ir a un lugar hostil. Pero recomiendo, no vayan a lugares hostiles. Va a bajar la dopamina. Que la dopamina es lo que el enemigo... la dopamina es donde hay placer algo, el amor, dopamina. La dopamina sirve mucho. La dopamina es cuando tú comes algo y te da placer comer. Otros sienten placer a ir al supermercado. Otros sienten placer a comprarse ropa. Otros sienten placer a ir al parque, a comerse un helado. Otros tienen placer a ir a una montaña. Todos tenemos una dopamina que nos gusta algo. Eso es dopamina. Son químicos del cerebro que son muchos y se llaman neurotransmisores. Entonces el enemigo, al bajar esta dopamina, ahí vienen los desánimos, que actúan también los hemisferios donde están también las imágenes y está también la memoria. Los hemisferios donde se crean las imágenes, y ahí uno imagina el magnetismo que puede tener la mente. Sí, Anita, es verdad que los médicos, claro, ellos hacen también de que puedas tú tener áreas emocionales, y hay muchas cosas que también que nosotros podemos, lo hemos hablado en otras clases, que podemos nosotros tomar vitaminas. Tome vitaminas, porque las vitaminas ayudan mucho. Las vitaminas ayudan mucho a que nosotros podamos tener un buen estado de ánimo, porque hay muchas cosas, que ejemplo de enfermedades, que tú tomas una enfermedad, en alguna enfermedad te dan muchos medicamentos, pero tu estado de ánimo anda por el suelo o anda acelerado, porque son la área de los efectos secundarios. Pero toda vitamina ayuda mucho. El calcio, el hierro, el zinc, omega, todo eso, y lo hemos enseñado en nuestras clases también, que le he hablado mucho sobre esto. Los alimentos también, el pescado, todo eso es mucho alimento que es muy enriquecedor. Eso es para que podamos estar nosotros con algo muy bueno, para que así podamos estar haciendo las cosas muy agradables. Claro, hay medicamentos que a veces te dan y hay efectos secundarios, como el paracetamol, que se le dan para la depresión, pero pueden producirse siempre efectos secundarios, porque eso te lo dan como para calmar una depresión, pero en síntesis te van a afectar un área emocional, o te van a alterar, o voy a andar enojada, o voy a andar por el suelo, amargada o triste. Todo hay efectos secundarios. Miren qué importante eso. Ahora, todo lo que quizás no haga constantemente a depender de fármacos, siempre se va a transformar, como dice Dylan, en adicciones. Y ahí el cuidado, porque el cuerpo te va a pedir. Y es más, si tú dejas de tomar un medicamento, el cuerpo te va a seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque se acostumbró. Y como no
y como no le estás dando ese medicamento, te va a venir la tristeza, el dolor, la amargura o un área emocional, porque todo se va acostumbrando. El cuerpo se acostumbra a lo que tú le des. Si le das algo en que a veces los médicos recetan cosas, pero a veces te recetan quizás porque tú es como algo que te dan solamente para, entre comillas, una solución, pero al final te dan un efecto secundario que al final te hace dependiente de un fármaco. Y recuerde que hemos estudiado también la palabra en el original de la palabra farmaqueia. La palabra hechicería viene de la palabra farmaqueia, y farmaqueia es farmacia. Eso está en la Biblia, lo hemos estudiado durante mucho tiempo en Guerra Espiritual. Ahí le digo solamente un pincelazo, porque hay mucho que hablar. Pero es importante sanarnos de algún área emocional, porque eso se produce en vínculos, y los vínculos están diseñados para actuar ya desde adentro. La transferencia de espíritu es de afuera, son ataques de opresión, van a tratar de entrar. Un espíritu de amargura, un espíritu de rechazo, un espíritu de amargura, un espíritu de pecado, cualquiera va a atacarte. Ahí tú tienes que inmediatamente anular la transferencia. Pero si no se anula y logra entrar ese espíritu de una transferencia de espíritu, se puede transformar en el vínculo. Y el vínculo ya después va a empezar a actuar de adentro hacia afuera. O sea, ya entró, ya está operando, ya está trabajando dentro. Romanos 12:2 dice: y no os conforméis a este siglo, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y volvemos nuevamente a la palabra re, o al prefijo re. Reformaos. Y la otra es renovación o renovaos. Se fija que cada vez que aparece redimir, reformar, renovación, redimir, el prefijo re siempre significa volver al diseño original. Es volver al principio. Eso es el prefijo. Por eso cuando dice aquí: y no os conforméis a este siglo. Algunos se conformaron a este siglo. Y el Señor le dice: más reformaos. Significa que antes, reformar o reformaos significa que algo pasó y tuvo que reformarse. Pero antes estaba formado. Pero como se descuidó, ahora que hay reformar lo que estaba antes formado. No sé si se entiende. Y renovación es que antes estaba bien, pero como se descuidó, ahora hay que renovarlo. Es como cuando uno dice: voy a renovar mi mueble, ¿cierto? Esa palabra renovar los muebles significa: voy a quitar estos muebles viejos, estos muebles que yo me siento y queda la forma ahí de mi cuerpo. Y usted se sienta y queda como la forma, le ha pasado eso a usted. Aleluya. Y queda hasta la forma ahí del cuerpo en el sofá. ¿Y qué dice usted? Voy a renovar este sillón, lo voy a renovar. Y eso es sacar eso viejo y colocar algo nuevo. Eso es renovar, quitar lo viejo y colocar lo nuevo. Por eso el Señor dice: renovaos en el espíritu. Quita lo viejo y coloca lo nuevo. Es una renovación. Sin transformación no puede haber una consagración. Qué importante esto, porque a veces para poder tener una consagración necesitamos renovar algún área que quizás necesitamos renovarlo. Los sentidos, tenemos los sentidos, el cerebro, la mente y el alma. Son todas cosas diferentes. Los sentidos tienen que ver con la puerta del cerebro, de los pensamientos. Los pensamientos se hacen imaginaciones, y las imaginaciones se hacen memoria. Esos son los sentidos. Y tenemos los 5 sentidos, aunque hemos estudiado que son 7, pero voy a hablar de los 5 solamente porque conocemos los 5 sentidos. Usted sabe los 5 sentidos que tenemos. Toda puerta a nuestro cerebro o a nuestra neurona, los 100.000 millones de neuronas van a entrar por los sentidos. El primer ataque que hace el enemigo y el que le ha dado mayor ventaja son los sentidos. Porque el enemigo entró en Edén
entrando los sentidos de la mujer. Le hizo recapacitar. Porque ella al comienzo comienza diciendo: Dios ha dicho que no tendremos que comer de aquel árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenía clara la película, tenía claro lo que tenía que hacer. Pero el diálogo con el serpiente hizo que la mujer cambiara ese sentido. Y ese sentido que tenía espiritual, que era: no tengo que comer del fruto de ese árbol, con el diálogo del enemigo le hizo cambiar ese sentido, ese pensamiento, y la llevó a la caída. Mire qué interesante. Y ni siquiera aquí estamos hablando de un pecado, porque el pecado es algo secundario. Lo que más vamos a ser atacados, ni siquiera tanto en pecado, son en los sentidos. Por eso guarde sus sentidos, guarde sus pensamientos, su mirada, su gusto, su tacto, su olfato, su sentido, guárdelo, porque el enemigo va a entrar con alguno de estos. 2. El cerebro es la puerta de la mente. Por eso que Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es la mente? Es la puerta al alma. El alma es donde está, es parte del cuerpo. La mente es puerta del alma y el alma es puerta del cuerpo. Cada uno van interactuando. En el alma están las decisiones, están los sentidos, están las decisiones buenas. A veces decidimos mal porque tenemos el alma contaminada, porque tenemos el alma herida, porque en el alma están lo almático, y lo almático es los sentimientos, las emociones, todo lo que es almático. Y en el alma va a ser la puerta del cuerpo. Todo lo que entra en espíritu se va a ir al alma y se va a ir al cuerpo. Su mente no está en el cerebro, es importante, ya lo hablamos, sino que la mente es una dimensión. Si su mente es negativa, usted ata al alma, se ata al alma, y se ata también a la voluntad del alma negativa. Pero si su mente es positiva, usted se ata a un alma positiva y hacia su voluntad también positiva. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Aquí hay que romper vínculos. Recuerde que transferencia no es lo mismo que vínculo. Transferencia es que entró un espíritu. Usted lo puede reprender y se va a ir. Pero si no se puede reprender ese espíritu y ya entró ahí, y tú oras y ayunas y buscas de Dios, no se quita, es porque ya estás en un vínculo. Vínculo es la palabra masoret, y masoret significa una cárcel, es una prisión. Por eso que hay muchas personas que están atadas en su mente, en un espíritu, están atadas en una área emocional, no pueden salir de esa área emocional, están ahí encarcelados. Ahí tiene que venir o el ministro o Cristo que venga a romper toda obra del enemigo, para romper esos lazos de un pasado, principalmente de faltas de amor. Hay que renunciar, hay que romper, son vínculos. Lo que usted no puede quitar son vínculos, la falta de perdón, la herida, lo que le hicieron, todos esos son vínculos. Hay que romperlo en el nombre de Cristo. Hay vínculos también que vienen con la miseria o la pobreza, en que el abuelo fue pobre, el padre fue pobre, el hijo fue pobre, el nieto. Eso es una maldición generacional. Hay que romper ese vínculo de la miseria y de la pobreza. También hay vínculos de enfermedades de muerte. El cáncer, murió el cáncer, murió el papá del cáncer, murió. Esos son enfermedades de muerte, hay que anularlas también. Hay vínculos también que vienen en la imaginación, pensamiento, y eso van de generación también generación. Hay vínculos de un pasado en que constantemente tú estás pensando el pasado y no puedes solucionar, no puedes avanzar porque el pasado te persigue. Hay que renunciar a eso. Hay que renunciar también a la amargura. Siempre está ese espíritu, cada cierto tiempo fluye. Hay que renunciar. Ahí se necesita administración. Ahí es bueno hablar, ahí es bueno que oren por ti. Ahí siempre es bueno estar constantemente buscando una solución. No quedarte sola en esto, porque nadie puede quitar algo solo, a menos que esté sano. Mira qué importante eso.
Renunciar a todo evento negativo, entonces eso nos va a ayudar mucho a quitar algún área en cual quizás esté luchando. Todo esto nos ayuda mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual, donde podemos cada día pedirle la fortaleza al Señor, porque todos los días vamos a ser atacados sí o sí en algún área. Todos los días. Por eso es bueno conocer, por eso es bueno estar adiestrado. Y gloria al Señor, porque cada día el Señor en su misericordia adiestra nuestras vidas y también adiestra nuestras manos. ¿Para qué? Para la batalla. Vínculos de la mente. Recuerde que el vínculo es muy diferente a la transferencia. Ya el vínculo es una prisión, ya es una cárcel, es un masoret. Las personas están atadas, están ligadas, están aprisionadas a algún ser, alguna entidad o algún espíritu. Qué interesante es poder saber en que cada día nosotros necesitamos pedirle al Señor esa renovación. Y como hablaba anteriormente, siempre el enemigo va a tratar de entrar. ¿Por qué? Porque los espíritus no se duermen. El único que duerme es el cuerpo. Escuche esto que es importante. El único que descansa es el cuerpo, pero el espíritu y el alma jamás. Miren lo que le voy a enseñar. Por eso es que cuando nosotros declaramos el Salmos 4:8, en paz me acostaré y en paz dormiré, estamos hablando de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ahí estamos diciendo para que el cuerpo pueda descansar. De ahí donde viene el Señor, nos limpia a través también de los químicos del cerebro, viene el Señor, nos fortalece, viene el Señor, nos limpia también a través de nuestro interior, por el sistema linfático, que el sistema linfático es donde Él empieza a quitar todas las toxinas que están mientras dormimos. El Señor empieza a limpiar, empieza a ayudarnos en la oxigenar, en la sangre. Eso lo hace en el cuerpo. Cuando nosotros dormimos, el sistema linfático se está limpiando todas esas toxinas, porque está el cuerpo descansando. Pero el espíritu y el alma jamás duermen. Ahí donde están las batallas. Cada día. Por eso es que aún interesante que viene el Señor en el cuerpo, y la Escritura dice que Él viene y nos habla a nuestro oído, proverbio. Y nos habla a nuestro oído, nos da, nos adiestra, nos aconseja, nos amonesta, nos habla o nos reargulle o nos da un consejo. Eso es lo que dice la Escritura, mientras dormimos. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma están en una confrontación, están en una batalla. Por eso es que es importante que nosotros cada día tenemos que sanar heridas. Hay un libro que escribí hace bastante tiempo también, que es Sanidad, Sanidad y Liberación, que es sanidad al alma, que también nos ayuda mucho a entender la importancia que es sanarlo. Ahí en ese libro hablo de herida del abandono, hablo sobre gente que se siente perseguida y no lo es. ¿Y quién lo persigue? Su área emocional. Hay muchas cosas que es importante sanar. Y ahí hablo mucho relacionado a este tema de las heridas que se provocan en el alma. Qué importante es poder hoy enseñar a través de este tema y poder, con la ayuda del Señor, pedirle si hay áreas en que el enemigo quiere trabajar, pedirle al Señor que Él nos ayude. Estos son los vínculos de la mente. Cada uno tenemos batalla, todos tenemos batalla. Por eso es que sanémonos, sanemos herida emocional, ministremos. Es bueno pedir oración, hágalo. Es bueno estar ministrando, hágalo, pida ayuda, no quede solo, no quede sola en esto, porque solo es peor. Porque ¿quién le va a hablar si usted está luchando con algo? Le va a hablar su propia mente, le va a hablar su propio espíritu, hasta el mismo Satanás le va a hablar. Y usted va a tomar malas decisiones, no va a saber qué hacer o no va a poder salir de ese estado porque usted está sola. Y Eclesiastés claramente dice, ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Entonces todos, aún yo, pido consejería. Yo tengo padres espirituales, tengo personas que pido consejo y sigo estudiando. Cada cierto tiempo también, ustedes saben que yo sigo estudiando guerra espiritual.
Sigo estudiando. ¿Por qué? Porque me falta mucho. Porque quiero aprender. Porque soy un niño y quiero aprender más para darle a usted un buen consejo. Esto nos va a ayudar mucho a entender el tema de hoy, vínculos de la mente.